Bueno, pues vamos a empezar la enseñanza de este día. Bienvenidos a los que estamos aquí, ¿verdad? Y bienvenidos también a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelantito. Esperemos que no tengan, no haya una falla en la transmisión, ¿verdad? Porque a veces falla la transmisión. Y bueno, como de costumbre, en este día vamos a tener, aparte de la enseñanza de este día, vamos a tener una pequeña trivia bíblica, ¿verdad? De unas cuantas preguntas para reforzar nuestro conocimiento, ¿verdad? Vamos a la primera pregunta de este día. Y dice la pregunta, dice, ¿cuántos días estuvo Jesús en la tumba? ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesucristo, dice la Biblia, en la tumba, en las profundidades de la tierra? 3. ¿3 días? ¿3 días? ¿2? ¿1 y medio? ¿Cuántos días estuvo? 8 días. Vamos a ver qué dice la respuesta. Dice, de acuerdo a la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versos 63 y 1 Corintios 15, dice que estuvo 3 días con sus 3 noches, ¿verdad? 3 días con sus 3 noches. Segunda pregunta de esta trivia bíblica. Dice, ¿cuántas veces se encontró Jesús a los discípulos durmiendo en el huerto de Getsemaní cuando va a orar el Señor ahí, ¿verdad? Va a rogarle al Padre, dice, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces los encontró durmiendo? Eso está en Marcos capítulo 14. Bueno, vamos a ver qué dice la respuesta. La palabra de Dios dice que los encontró 3 veces durmiendo. Dice que estaban tan cansados, ¿verdad? Que estaban agotados como que de la tristeza, la depresión, ¿verdad? Estaban deprimidos, estaban tristones, ¿verdad? Y que por esa tristeza dice que, en parte, ¿verdad? Dice que se durmieron. Y bueno, la palabra de Dios dice que los encontró dormidos 3 veces. A la tercera les dijo, ya déjenlo por la paz, ya estuvo. Ahí vienen los que me van a ganar. Tercera pregunta. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, ¿de qué color era el manto de que los soldados romanos le pusieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice que lo azotaron, ¿verdad? Dice que lo vituperaron, dice que lo humillaron. Era rojo, púrpura, ¿no? ¿Era rojo? ¿Rojo, púrpura? ¿Usted qué dice? ¿No? Vamos a ver qué dice. Dice, era escarlata o púrpura, era un color rojo purpúreo. Escuchen, aquí hay algo interesante. En Marcos capítulo 15 dice que era de color escarlata y en Mateo 27, 28 dice que era púrpura. La realidad de las cosas es que me puse a investigar esto y el rojo purpúreo, ¿verdad? O el escarlata o púrpura tiene ¿cómo se llama? Una gama, ¿verdad? Va desde un color así, color violáceo hasta casi el rojo carmesí, ¿verdad? Y por eso en un evangelio dice que era escarlata, pero era púrpura, pero verdaderamente es un color rojo purpúreo, así se le llama. Pregunta. No sé, pero dicen los historiadores que era rojo purpúreo, por eso unos dice escarlata y otros púrpura. Y ya saben, los detractores de la Biblia, no, la Biblia tiene contradicciones. No tiene contradicciones, simplemente era como ellos lo estaban manejando. Pregunta número 4. Dice, ¿cuántos hijos tuvo José el soñador? José el soñador, ¿verdad? Dice que los hermanos, los hijos de Jacob lo ven en Egipto y dice que va a parar allá y después del tiempo señalado por Dios, dice que Dios lo saca de la cárcel, le da a su cuñada, se la da como su esposa, ¿verdad? Y dice que Dios le da unos hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? Que fueron, de hecho, parte de la tribu del pueblo de Israel. 2. ¿Cómo se llamaban? Dice, a ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Dice la respuesta que uno se llamaba Efraín y Manasés. Y estos dos vinieron a sustituir por decirlo así, a lo que hubiera sido la tribu de José y a la tribu de Leví. A la tribu de José y a la tribu de Leví, precisamente, ¿verdad? Bueno,
Siguiente pregunta, dice, ¿cómo se llamaban los amigos de Daniel? Daniel tenía 3 amigos, a esos que avientan al fuego, ¿verdad? Al horno de ahí de Nabucodonosor, que se enoja porque no adoraron su estatua. ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? A ver si nos acordamos de sus nombres en hebreo y su nombre. No, está muy sencillo. Quien ha leído Daniel, dicen era fulano, fulano y perengano, mis héroes, ¿verdad? Porque no se rajaron. ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? Misael. Uno era Misael. ¿Faltan 2? ¿No? ¿Usted no? Bueno, vamos a ver qué dice en Daniel capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice que en hebreo dice que uno era Ananías, Misael y Azarías. Y después cuando entran al servicio, ¿verdad? Para el rey, dice ahí que un eunuco les cambia el nombre y les ponen los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran difíciles. No eran difíciles, es Sadrach, Mesach y Abednego. De hecho a mí se me facilita más Sadrach, Mesach y Abednego que Ananías, Misael y Azarías. Sexta pregunta. Dice, ¿cuántas eran? Ahí me faltó una letra, una palabra, pero dice, ¿cuántas eran las hijas de Felipe el evangelista que menciona en Hechos capítulo 21? 3. Por ahí va, más o menos 3. Como 6, ¿no? Como 6 chamacas, porque era prolífico el Señor. No, vamos a ver. Los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Esta pregunta, ¿cuántas eran las hijas de Felipe el evangelista? Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Sí alcanzas a ver? Ahí ves, clarito. Dice, eran 4 hijas solteras que profetizaban, o sea, predicaban inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Profetizaban también, ¿verdad? Vaticinaban, o sea, anunciaban el futuro inspiradas por el Espíritu Santo. Séptima pregunta. ¿En qué ciudad nació el Señor Jesucristo? ¿Nació en Belén o nació en Nazaret? ¿En Nazaret? ¿Nazaret? ¿Usted qué dice? Estamos aquí para aprender, ¿eh? No estamos para avergonzar a nadie, ¿verdad? Para hacer sentir. Venimos precisamente para aprender. ¿En dónde? Nació en un pesebre, ¿verdad? Y los peces beben en el río, ¿no? En Nazaret. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. La palabra de Dios dice que nació en Belén de Judea. ¿Por qué en Belén de Judea? Bueno, porque ahí estaba profetizado, ¿verdad? En los profetas dice, tú Belén de Efrata, la más pequeña de todas las ciudades, dice, de ti nacerá el rey, el príncipe que guiará a mi pueblo. Por eso tenía que nacer en Belén de Judea. Otros eruditos dicen que porque ahí se criaban los corderos pascuales, ¿verdad? Que era un mensaje de parte de Dios, según ellos, ¿verdad? Pero la verdad es que se tenía que cumplir la profecía. Aparte de eso, hay otro Belén que es Belén que está en Galilea, ¿verdad? En Galilea, y por eso algunos programas como de National Geographic, ¿verdad? Dicen que no es cierto, que no nació en Belén de Judea, que nació en Belén de Nazaret. Es una babosada, ¿verdad? Gente que ni siquiera ha estudiado la Biblia, pero se sienten eruditazos. Última pregunta. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? Originalmente, ¿verdad? No, porque ahorita son como no sé cuántos idiomas. Hebreo. ¿En hebreo? En hebreo, ¿cuál otro? Griego, y hay hubo unas partes, unos cachitos. Hebreo y griego. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Los eruditos bíblicos, los bibliólogos dicen que fue escrito en hebreo, fue escrito en griego koiné, porque koiné significa común, ¿verdad? Porque había un griego clásico que era pues algo así como ese idioma que se habla todavía en algunas partes de España, como vosotros, bueno, vosotros y vosotros, ¿no? Y en arameo, y las porciones en arameo, dicen los eruditos bíblicos que fueron escritas en arameo, es Génesis 31:47, unas partes de Daniel capítulo 2, versículos 4 al 7,
versículo 8, Esdras capítulo 4 al capítulo 6, 18, Esdras 7, versículo 12 al 26, Jeremías 10, 11, ¿verdad? Y escuchen esto, originalmente el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo, porque Mateo dirigía una iglesia, una congregación, ¿verdad? Y escribe en arameo, porque en ese lugar se congregaban gente tanto de origen judío como gentil, ¿verdad? Y escribe el Evangelio de Mateo, que posteriormente fue traducido al griego, ¿verdad? Y ahora sí vamos a la enseñanza de este día. Bienvenidos a los hermanos que nos están viendo ya, ¿verdad? Que ya se conectaron. En este día vamos a estar hablando un tema que le hemos puesto por título Aprovechando nuestro tiempo al máximo. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. No, me equivoqué, espérame, esa no es, está mal. Esa no es, está seguro que no. Sí, porque yo, ese lo mandaron. Ahora sí. Perdón por la interrupción, ¿verdad? Una vez vaya de logística, como dicen ahora, ¿no? Dice la palabra de Dios, bueno, la enseñanza se titula Aprovechando nuestro tiempo al máximo. Y dice en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, en la versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión actualizada también, muy buena traducción, verdaderamente, ¿verdad? Muy buena traducción del grupo de traductores de eruditos bíblicos. Dice Efesios 5, versículo 15 al 17. Dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Bien. Esto quiere decir que deben aprovechar, escuchen, toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Y bueno, una de las cosas que podemos saber y entender es que cada ser humano, ¿verdad? Cada ser humano en este tiempo tenemos un tiempo definido. Tenemos un tiempo definido en este mundo que nos ha sido otorgado por Dios. Dios nos ha asignado un tiempo a cada persona y solamente Dios sabe en qué tiempo nacimos y en qué tiempo moriremos, ¿verdad? Y a partir de que conocemos a Cristo, Dios sabe perfectamente qué tiempo todavía más nos va a añadir para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas y otras cosas que tengamos que formar en nuestra vida, ¿verdad? Que se tengan que formar, cosas que tengamos que hacer para su reino, ¿verdad? Cosas que tengamos que hacer a lo mejor para nuestra familia y en este mundo. Y Dios sabe perfectamente qué día vamos a partir. Por ejemplo, dice en Job capítulo 14, versículo 5. Job 14, versículo 5 dice lo siguiente, dice, tú has determinado la duración de nuestra vida, tú sabes cuántos meses viviremos y no se concederá ni un minuto más. Dios sabe perfectamente el día y la hora en la cual vamos a partir de este mundo. Por lo tanto, los que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor Jesús, hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, ¿sí? Para servir, primero que nada, para arrepentirnos de nuestros pecados, para que seamos perdonados, para que seamos salvados, recibamos vida eterna, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna, a través de la fe, obediencia y arrepentimiento. Debemos de entender que nos hemos convertido en sus siervos. Un discípulo de Jesús es un siervo de Jesús, siervo, ¿verdad? Un súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, siempre debemos de tener presente que no vamos a ser eternos en este mundo y que día con día el tiempo en esta vida se nos va cortando.
Cada día, desde cada día que amanecemos, debemos de tener presente que se nos va acercando cada vez más el tiempo de partir de este mundo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos tendremos que ir de este mundo para entrar en la gloria de Dios, donde no habrá más llanto, tristeza, sufrimiento. Pero de mientras, como dice Dios en su palabra, debemos de ocuparnos en aprovechar sabiamente nuestro tiempo para emplearlo principalmente en todas aquellas cosas que Dios desea que hagamos mientras estemos en esta tierra. ¿En cuáles cosas? Principalmente en las que tienen que ver con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Las que tienen que ver con nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la vida espiritual? Bueno, la vida que nosotros llevamos delante de Dios, ¿verdad? Nuestra forma de ser, de pensar, de vivir y de actuar, ¿verdad? Eso es lo que a Dios le interesa principalmente, no tanto lo material ni lo económico. Y digo esto porque los cristianos a veces andamos medio despistados y a veces ni siquiera sabemos qué cosas debemos de hacer, ni siquiera qué cosas son las que Dios desea, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad que hagamos, ¿verdad? Y a veces andamos despistados en otras cosas del mundo. No está mal o sea, no debemos de ser responsables por ahora sí que válgase la redundancia, con las responsabilidades que tenemos con nuestros hijos, con la familia, con el trabajo. Pero el Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, dice, busquen primeramente el reino de Dios y cumplan con su justicia. El deseo de Dios es que estemos empeñados primero en el reino, en las cosas del reino de Dios, a los que somos discípulos y siervos de Jesucristo. Y por otro lado, ¿verdad? Aunque a veces sí sabemos lo que debemos hacer según la voluntad de Dios, a veces mal empleamos el tiempo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Mientras estemos en esta tierra, ¿verdad? En cosas que verdaderamente no serán provechosas para nuestro futuro eterno. Debe de haber un balance, ¿verdad? Cumplir con nuestras responsabilidades adquiridas en este mundo. Bueno, las adquiridas y las que te cargan, ¿verdad? Porque a veces cuando tienes un hijo dices, ay, yo no esperaba que me llegara un hijo, ¿verdad? Pero pues ni modo, tengo que sacarlo adelante. Ni modo que lo eche a la calle, ¿verdad? O me llegó un perrito, ¿verdad? Que andaba ahí perdido, pues ya me lo eché, así que casi me lo echaron a mí encima, pues ni modo, ¿verdad? Pero a veces el tiempo que Dios nos da, ¿verdad? El tiempo que Dios nos ha otorgado y ese lapso de tiempo que es corto, que no seremos eternos en esta tierra, a veces empleamos más tiempo del debido en cosas que no son de provecho para nuestra vida espiritual, ni para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Es cierto, ¿verdad? Que estas cosas que acabo de mencionar, bueno, que por ejemplo, ¿en qué a veces empleamos el tiempo de más? Principalmente en la prosperidad económica. Como se dice vulgarmente en nuestro país, ¿verdad? A veces andamos tras la chuleta, ¿verdad? Están las cosas económicamente difíciles en esta tierra, en este mundo, en estos tiempos, y sí es cierto. Que hay que trabajar un poquito más, sí, que hay que buscar, claro, pero a veces ocupamos tiempo de más para eso. A veces gente cristiana se enfoca más en los logros y éxitos profesionales, ¿verdad? No sé, en alcanzar un título en alguna otra cosa, ¿verdad? En estudiar otra cosa, en disponer más tiempo para estudiar algo, ¿verdad? Algo en este mundo en vez de dedicárselo a las cosas del reino de Dios, ¿verdad? Empleamos tiempo de más a veces en deportes, en diversiones, en pasatiempos, en actividades familiares. Todas estas cosas son malas en sí mismas, no son malas, son genuinas, claro que sí, pero debemos de entender que como discípulos de Jesús y sabiendo, ¿verdad?, que el tiempo es corto, que el tiempo que nos queda en este mundo es corto y que debemos de aprovechar el tiempo cada vez más al máximo para los planes y deseos y la voluntad del Señor, ¿verdad? Debemos de entender que debe de haber un balance en nuestras vidas. Nuestra vida debe ser balanceada, ¿verdad? Por ejemplo, como un ejemplo negativo. A veces hay gente, habemos personas cuyo ídolo es nuestra familia. Yo conozco familias, conozco gente cristiana, ¿verdad? Que ahora sí que después de la familia, ¿verdad? No hay cosa más importante más que ella. Es muy cierto que después de Dios lo más importante es la familia, la esposa y los hijos. Después de Dios, lo más importante que debe de haber en nuestras vidas es la familia. Hay gente cristiana que dice, no, después de Dios lo más importante es servir a Dios, es el ministerio.
ministerio, no es cierto, está mal. Es Dios, la familia, ¿verdad? El trabajo, el ministerio, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? La prosperidad, buscar un poco de prosperidad material, que no está mal, ¿verdad? Claro que sí, hasta donde Dios te lo permite. Pero hay veces que este tipo de gente cuyo Dios es su familia, por ejemplo, exagera y abusa en el tiempo que Dios le ha otorgado en esta tierra. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. A veces este tipo de gente le dedica todo el tiempo libre a su familia. Hace tiempo, ¿verdad? Hace algunos años, muchos años, cuando tuvimos la oportunidad de empezar a estudiar un discipulado bíblico, ¿verdad? Un estudio bíblico sencillo que daban en la iglesia donde nos congregábamos, en la congregación, veíamos que había gente, ¿verdad? Había de todo, ¿verdad? Era un lugar grande, ¿verdad? Y había de todo, pero había gente que los fines de semana tenían la disposición, ¿verdad?, de tiempo para poder dedicarle. Por ejemplo, en alguna ocasión se abrió un estudio bíblico el día sábado y había gente que descansaba los sábados, y esas personas o esas familias, ¿verdad?, en vez de decir, bueno, va a haber un curso bíblico de 2 meses, por 2 meses, durante 8 sábados, se lo vamos a dedicar a Dios, vamos a estudiar, ¿verdad?, vamos a crecer más en conocimiento de la palabra, vamos a capacitarnos más a lo mejor para servir mejor al Señor. En vez de inscribirse, matricularse ahí para tomar el curso bíblico, el estudio bíblico, ese día, ese sabadito, preferían llevar de paseo, preferían sacar de paseo a sus hijos o llevarlos al cine. ¿Podían llevarlos al cine después del estudio bíblico si era a las 4 de la tarde? Sí, claro que sí, lo podían llevar a las 8, a las 9. Pero preferían, como es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Preferían, ¿verdad?, irse desde las 3, 4 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche a pasear con sus hijos. ¿Está mal eso? No, definitivamente. ¿Es malo? No. Hay que dedicarle tiempo a los hijos. Pero como siervos de Jesucristo, como hijos de Dios, debemos de entender que para todo hay un tiempo. Si Dios nos demanda que dediquemos cierto tiempo para su obra, su reino, sus planes, sus propósitos, ¿verdad?, debemos de hacerlo, porque debemos de recordar que una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, ya no nos pertenecemos totalmente a nosotros, ¿verdad? Ya no somos enteramente dueños de nuestra vida, sino que nuestra vida debe estar totalmente rendida a la autoridad, señorío y voluntad de nuestro amo y Señor Jesucristo. ¿Sí? En este caso, en el caso del estudio bíblico, sabemos que la voluntad del Señor es que crezcamos cada vez en conocimiento y entendimiento de Dios. Y obviamente que para eso hace falta apartar un tiempo específico para ello, ¿verdad? Hacer a lo mejor inclusive un pequeño sacrificio, un pequeño esfuerzo. Quizás no todo el tiempo nos la vamos a pasar estudiando, ¿verdad?, ni leyendo la palabra de Dios, ni leyendo la Biblia, pero debemos de balancear nuestra vida, porque una vez que venimos a Cristo adquirimos responsabilidades con Dios y con el reino de los cielos. Ya no somos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando Cristo Jesús nos rescata, pasamos a formar parte de una nación de reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, y lo digo como comentario, me llama mucho la atención la disposición que los testigos de Jehová tienen para salir a predicar la palabra de Dios, a publicar. Precisamente ayer que andaba yo trabajando, que andaba yo vendiendo, ya vi que ahora ya están saliendo, ¿verdad? Y por ahí había, en las colonias donde andaba, ya había, por todos lados había testigos de Jehová predicando la palabra, ¿verdad? Predicando la chueca, pero al fin y al cabo predicando, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová en realidad son una secta. Ellos niegan la divinidad de Jesucristo, niegan la personalidad del Espíritu Santo, niegan que sea una persona, ¿verdad? Hablan de doctrinas como, por ejemplo, la doble resurrección, la espiritual, la material, y muchas otras herejías, ¿verdad? Ellos piensan que se van a salvar por predicar la palabra de Dios, y que solamente se van a salvar los 144,000 sellados. Y que si entre más predicas, ¿verdad?, y entre más participes en las actividades de su iglesia o de su secta, si tú estás hasta arriba en el ranking, tú vas a ser parte de esos 144,000 sellados. En pocas palabras, los que no ni predican, ni se congregan, ni esto ni lo otro,
no se van a salvar. O sea, esto habla de una salvación por obras, esto es antibíblico. La Biblia dice que la salvación es por la fe, y la fe en Jesucristo. Y me llama mucho la atención porque ellos ven cómo le hacen, porque a veces me los encuentro los martes, otros me los encuentro los jueves, y otros me los encuentro los sábados, ¿verdad? Y ellos ven cómo le hacen, pero ellos salen a publicar, a predicar la palabra de Dios. Y bueno, qué tremendo, a pesar de que son una secta. Y parados en las esquinas repartiendo folletería, ¿verdad? Y lo más tremendo, bueno, algunas veces les dan la folletería, otras veces ellos lo tienen que comprar. Y qué tremendo, ¿verdad? Pero bueno, así como los ejemplos anteriores, hay gente que a veces le dedicamos tiempo de más y desbalanceadamente a actividades que verdaderamente no van a edificar nuestra vida espiritual ni nos van a servir para nuestro futuro en el reino de los cielos. Debemos recordar que la palabra de Dios dice que cuando Cristo Jesús venga por nosotros y nos lleve a su presencia, dice que habrá una entrega de recompensas. ¿Qué recompensas nos entregará el Señor? No lo sé, pero conociendo a Dios, la gloria de Dios, la grandeza de Dios serán muy buenas recompensas. Pero obviamente no debemos hacerlo por interés. Debemos de, en cuanto al tiempo, hacer un balance, hacer una, ¿cómo se podría llamar? Una planeación de nuestro tiempo, ¿verdad? Por amor y gratitud a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por habernos perdonado y haberse sacrificado en nuestro lugar. Y verdaderamente una de las cosas que podemos decir y entender es que a Dios lo que más le interesa es lo espiritual y lo eterno antes que lo material y lo temporal en esta vida. ¿Sí? Ahora, siguiente punto, por favor. Debemos de emplear el tiempo, ¿verdad? Debemos de estar empleando en base a esto, debemos de entender que hay algo que hacer. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Debemos de estar empleando el tiempo en vivir en la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios en su palabra nos muestra que mientras estemos en este mundo debemos de aprovechar cada oportunidad y todo nuestro tiempo para hacer solamente las cosas buenas que le agradan a nuestro Señor Jesucristo. Y decimos esto, ¿verdad? Se dice esto, digo esto, porque no sé si a veces lo sepamos o no lo sepamos, ¿verdad? Pero a veces los cristianos llevamos una vida híbrida. ¿Qué es una vida híbrida? ¿Qué es algo híbrido? Es algo mezclado, es como los coches híbridos. Los coches híbridos tienen un motor de gasolina y tienen un motor de eléctrico, ¿verdad? Eso es híbrido. Es como las mulas son híbridas, o sea, son una mezcla de burro con caballo. Y a veces los cristianos llevamos una vida, pero llevamos una vida híbrida. Una parte de nuestra vida, ¿verdad? Una parte de nuestra vida, voy a mover un poquito esto porque creo que estoy fuera de foco, como dicen en la tele, ¿verdad? A veces llevamos una vida, ¿verdad? La vivimos, una parte de nuestra vida la vivimos en amor, santidad y justicia. Y otra parte de nuestra vida, ¿verdad? Otros aspectos de nuestra vida la estamos viviendo en impureza, pecado, maldad, ¿verdad? Rebelión contra el Señor y su santa voluntad. ¿Cuál santa voluntad? La que está escrita en su palabra. A veces como cristianos vivimos practicando la voluntad de Dios, ¿verdad? La santidad de Dios, pero a veces en ciertas etapas de nuestra vida, épocas, partes de la semana o etapas del mismo día, nos paramos, ¿verdad? Con una aureola, pero al rato ya tenemos unos cuernos, un pinche de diablo, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Echando ajos y cebollas. Maldito basurero, me dejó la basura aquí, ¿verdad? Estamos haciendo cosas que no debemos, pero dice la palabra de Dios, no vayamos ahí, ¿verdad? Pero dice, esto quiere decir que deben de aprovechar toda oportunidad, ¿para qué? Para hacer el bien. Esto es la cita bíblica primera, ¿verdad? Efesios capítulo 5, verso 16. Esto quiere decir que deben de aprovechar toda oportunidad para hacer ¿qué? El bien. Dios nos dice, deben de aprovechar cada oportunidad para hacer el bien y el mal, no. Dios dice, todo el tiempo que te he dado en esta tierra, yo quiero, Dios dice, y el Señor dice, mi voluntad es que todo el tiempo que yo te he dado después de que me conociste y te entregaste a mí de manera voluntaria,
A partir de ese momento, cada momento de tu vida, cada instante, lo aproveches para hacer ¿qué? Lo bueno. Esa es la voluntad de Dios. Y debemos de grabárnoslo aquí, ¿verdad? Debemos de grabárnoslo bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esa es la voluntad de Dios. Precisamente de eso se trata esta enseñanza. Que debemos de emplear nuestro tiempo en vivir en la voluntad de Dios. Y si no es así, debemos de tener cuidado, ¿verdad? No debemos, como discípulos de Jesucristo, no debemos de vivir, ¿verdad? Como vivimos a veces le hacemos así, vivir practicando la voluntad de Dios y también vivir practicando el pecado y vivir en la carne. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, por favor, versículo 30, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere decir esto? En pocas palabras, lo que Él quiere decir: si tú no estás comportándote ni viviendo conforme a mi voluntad, ¿verdad? Entonces estás en mi contra. Si tú no haces lo que yo deseo, si tú no haces lo que yo mando, si tú no haces lo que yo estoy ordenando a través de mi palabra y mi voluntad, entonces en realidad estás en mi contra. Y debemos de tener cuidado de no estar en contra del Hijo de Dios, de no estar en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Debemos de entender y comprender y asimilar que una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Debemos de estar ahora sometidos enteramente a la voluntad del Señor Jesús. ¿Sí? Porque podríamos de momento decir, bueno, pues hoy sí quiero ser discípulo de Jesús, ser esclavo de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y el día de mañana decir, no, ya hoy no quiero ser tu esclavo, ni quiero ser tu siervo, Señor. ¿Se podría eso? No se puede. Es como el que cambia de nacionalidad, ¿verdad? Busca su nacionalidad, busca ser gringo, busca ser gabacho, ¿verdad? Pero un buen día dice, hoy no quiero ser gringo porque tengo que cumplir esto y estas responsabilidades como gringo. Hoy quiero ser mexicano para ser desordenadote como era yo antes. ¿Se podrá eso? No se puede. La Biblia dice, en otras palabras, en otras partes, ¿verdad? En otras partes del Nuevo Testamento dice que ahora nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial y que como ciudadanos celestiales debemos de comportarnos ¿cuándo? Todos los días. En pocas palabras, no podemos hacer lo que se nos da nuestra regalada gana, sino que estamos obligados a cumplir con la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. En nuestra vida personal, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. En nuestra vida familiar, ¿verdad? Con nuestro esposo, nuestra esposa, el cónyuge, ¿verdad? Con nuestros hijos, ¿verdad? No debemos decirle, ay, sí, hijo, mira, de la puerta para acá, debemos de ser cristianos. De la puerta para afuera, amigo, puedes hacer lo que quieras. No, Señor. Aquí y afuera, si yo me entero allá afuera que andas haciendo cosas indebidas, mira, te voy a dar, como dicen los españoles, una bola de tortazos. Te voy a dar una bola de manazos y de trancazos, porque eso no está bien y eso no es de Dios. Que yo no quiero ser cristiano. A mí me vale si usted no quiere, usted se comporta como debe, y si no va a haber. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo no nos salvó para que siguiéramos viviendo en el pecado. Cristo Jesús no nos salva para eso. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, o sea, de sus padres, nuestros ancestros, ¿verdad? Venimos heredando una vida de pecado, ¿verdad? De generación en generación por culpa del pecado, del error, del pecado de Adán y de Eva, ¿verdad? De Adán principalmente, y venimos heredando el pecado. Es una vida absurda, una vida vana, una vida inútil. Inútil, ¿por qué? Por el pecado. Sí, es de sus antepasados, por favor. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata,
sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Nuestra salvación, nuestro rescate, no costó ni 2 pesos, ¿verdad?, ni todas las toneladas de oro del mundo, sino la preciosa sangre del Hijo de Dios mismo. No fue cualquier cosa. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, fuimos rescatados, ¿verdad? Fuimos rescatados de esa vida absurda. ¿Para qué? Para seguir viviendo de acuerdo a nuestra santa voluntad y en el pecado y haciendo lo que queremos, ¿verdad? Y siendo santos cuando queremos y siendo pecadores cuando queramos, ¿no? Al menos esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad del Señor. Ese no es el deseo de Dios, y obviamente que si vivimos así va a haber problemas. Pero bueno, no vamos a hablar de los posibles problemas que pueda haber, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos salvó para que no siguiéramos llevando una vida vacía de Él y llena de pecado, llena de maldad, sino que nos salvó para transformarnos, para limpiarnos, para restaurarnos y para poder andar enteramente en la vida eterna, o sea, en la vida santa y justa que Dios vive, ¿verdad? Y que Dios desea que nosotros vivamos como Él, como nuestro Padre, como nuestro Señor, ¿verdad? En la vida eterna es la calidad y forma de vida, la calidad y la forma de vivir que Dios vive, que Dios tiene, ¿verdad? Una vida llena de santidad, de pureza, de justicia, de misericordia, etcétera, etcétera. Además, la palabra de Dios nos enseña que en su infinita y grandísima misericordia, Dios se apiadó de nosotros al traernos a los pies del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no nos fuéramos al infierno cuando muriéramos, cuando pasáramos de este mundo a otro mundo. Afortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente, como decía yo hace rato, nadie sabe ni el día ni la hora. Me acuerdo de un conocido, ¿verdad? Un conocido que se congregaba con nosotros. En un lugar, después dejó el camino, se metió a la delincuencia organizada. No sé si querría volver o no querría volver al camino, ¿verdad? Pero un buen día lo mataron, lo mataron y se murió en el pecado. Conoció, le dio la espalda al Señor, y lo más probable es que fue a parar al infierno, a la perdición eterna, sin salida del tormento eterno. Pero Dios, en su infinita y grandísima misericordia, nos salvó para que no nos fuéramos al infierno. Nos trajo, sacrificó a su amado Hijo Jesucristo y nos trajo a sus pies para que le conociéramos, y al conocerle, ¿verdad? Al saber de su obra y al entender que teníamos que arrepentirnos y entregarnos a Él para que Él nos lavara, nos purificara y nos diera vida eterna, ¿verdad? Entonces fuéramos perdonados y salvados, para tener una nueva calidad y forma de vivir, no como la vana manera inútil y vacía que llevábamos antes de Cristo. Ese no es el propósito de Dios para nosotros como sus hijos. Y estas cosas debemos de entenderlas y metérnoslas aquí bien en nuestra cabeza y en lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, siguiente, por favor. ¿Cómo aprovechar al máximo nuestro tiempo? Si Dios nos está hablando, ¿verdad?, a través de su palabra, y nos está diciendo, es que debes de aprovechar al máximo el tiempo, el corto o el largo tiempo que te he otorgado en este mundo mientras estés en esta tierra, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? ¿Qué debemos de hacer, verdad? ¿Qué debemos de hacer? Primero que nada, vamos a la siguiente, por favor. Para aprovechar al máximo nuestro tiempo, lo debemos de hacer teniendo una comunión íntima y a diario con Dios. ¿Sí? Una comunión íntima y a diario con Dios. Salmo 27, versículo 8, dice de la siguiente manera: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Mi corazón responde, he aquí vengo, Señor. En esta porción de la escritura, el salmista, que es el rey David, ¿verdad?, está diciendo lo que él ha vivido, que él ha sentido, como en su alma, en su espíritu, en su corazón, ¿verdad? El Señor lo ha llamado, ¿verdad? Lo está llamando y le dice, ven y habla conmigo, ven a mi presencia, ven, quiero hablar contigo. Y verdaderamente esto es cierto. A veces hay gente cristiana que le pasa que a las 3, 4 de la mañana se despierta y ya no puede dormir.
y estaban ahí, ¿verdad? Estamos dando vueltas como tlaconete, sale la cama, nos paramos al baño, vamos, tomamos un medio litro de leche para dormir, nos tomamos una pastilla de clonazepam, etcétera, etcétera, y no puedes dormir, ¿verdad? Y a veces, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedes dormir? A mí me ha pasado, porque Dios te está llamando a que te levantes a esa hora a tener comunión íntima con Él. Y a mí me ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado en ciertas etapas de mi vida, ¿verdad? Ciertos periodos, ¿verdad? Cuando Dios me llama de madrugada, que me paro, desde que no puedo dormir y digo, ya sé lo que está pasando, ahora ya lo sé, ¿verdad? Me paro, me siento en la sala, prendo el estéreo, ¿verdad? O me arrodillo, me quedo sentado, ¿verdad? Y me pongo a orar, me pongo a buscar a Dios, me pongo a adorarlo. Y ahí Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer en mi vida en ese momento. Y curiosamente, después de ese tiempo de oración y de comunión íntima con Dios, me voy a dormir y me quedo bien dormido y al otro día me despierto como si nada. Es más, me despierto más fresco que una lechuga. Y definitivamente no hay mejor manera de aprovechar el tiempo al máximo. No puede haber mejor manera para un ser humano para aprovechar su tiempo en esta vida al máximo que disponer una parte de su tiempo, una parte de su vida, una parte de su día para apartarla, para buscar al Señor y tener una comunión íntima con Él. Realmente cuando nos disponemos a buscar el rostro de Dios en oración y lo hacemos de todo corazón, con hambre de Él, con hambre de su presencia, con amor, verdaderamente el Señor viene a su encuentro, a nuestro encuentro. Dice ahí en esa cita bíblica que está en Jeremías 29, dice: en esos días cuando ore, los escucharé, si me buscan de todo corazón, podrán encontrar. Cuando nosotros nos disponemos, escuchen, a veces el cristiano caemos en una rutina religiosa, ¿verdad? De que vamos a ver, gracias al Señor, Señor, gracias por los alimentos, bendito seas en este día, que no me agarren detrás, digo, porque tengo vencidas las placas, ¿no? Que porque traigo la licencia vencida, Señor, líbrame de la mano del cazador, ¿verdad? De la mano del tránsito. Bendito sea, Señor, amén, aleluya. No es lo mismo porque así nos pasa, ¿verdad? Antes, cuando éramos católicos, así decíamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Cuando vienes a Cristo, la relación con Dios se vuelve algo real, algo verdadero. Y cuando te dispones de todo corazón a buscarlo de todo corazón, entonces Él se va a dejar encontrar. Porque cuando alguien ama al Señor y lo busca de todo su corazón, Él es como cuando ¿qué será, verdad? Cuando un joven está enamorado, ¿verdad? De su amada, ¿verdad? Y el joven la va a buscar y le dice: mi vida, mi amor. Si la joven lo ama, no va a decir: ay, ven mañana, ¿verdad? O ahí te mando un guapo. No, va a salir y le va a decir: mi amor, mi amado, ¿verdad? Ven para que venga Checonchumati. Es lo mismo con Dios. Cristo nos ama, Dios nos ama, sí, y con todo su corazón. ¿Cómo lo puede demostrar? Porque se entregó en la cruz del Calvario a sufrir horriblemente por nosotros. La mayor muestra de amor de parte de Dios, del Padre, Hijo, del Espíritu Santo y del Señor, ¿verdad? Es que se entregó por nosotros. Y cuando tenemos esa gracia de poder estar en su presencia, ¿verdad? Y Él viene a nosotros, se encuentra con nosotros, pasan muchas cosas. Por ejemplo, y pasan muchas cosas y recibes de parte de Dios cosas que nada en este mundo te puede dar, ni el dinero, ni la estabilidad económica, ni tener la familia en paz, ni salud, ¿verdad? Ni una mujer, ni un hombre, ni un hijo, etcétera, etcétera. Más que solamente Dios te puede dar el Señor. Una de las primeras cosas que pasan en la vida de la persona cuando tienes una comunión íntima, verdadera con el Señor y dispones tu tiempo para eso, es que viene un gozo y una plenitud a tu alma, a tu espíritu, que te da una felicidad inmensa. También somos llenos de la paz de Dios. Jesús dijo: la paz que yo les voy a dar a sus corazones, nada en el mundo se las podrá dar. Mi paz no es como la que da el mundo. Tienes dinero, tienes la familia que esté enferma, ¿verdad? No tienes suegro ni suegra, no tienes alguna dificultad, estás en paz, pero tienes problemas, estás en escasez, estás así, ¿verdad? Y el Señor dice: yo les voy a dar una paz en su corazón que nada se les va a poder dar. Cuando disponemos nuestro tiempo también para buscar íntimamente al Señor de todo corazón, y el Señor viene a nosotros, nuestra alma y espíritu son
sanados y restaurados de las heridas y sequía que produce la vida a diario o constantemente. Porque a poco no, ¿verdad? Tú estás muy contento, te relacionas con alguien, te hace un daño, te lastima, te traiciona, ¿verdad? Y eso causa una herida y un dolor a tu vida. O te pasa algo doloroso. O tienes una pérdida, no sé, ¿verdad? O te roban dinero y te traicionan. Y eso daña y agüita. Pero, ¿dónde el cristiano, dónde puede ser sanado y restaurado? Solamente en la presencia del Señor, cuando te dispones a buscarlo de todo corazón y con mucho amor, con mucha expectativa. Señor, te anhelo, mi tierra, mi vida te anhela, mi corazón, mi alma te anhela, cual tierra seca y extenuada, Señor, te anhelo. Al estar en la presencia del Señor, también lo que hace Dios, ¿verdad? Lo que hace el Señor, lo que hace el Espíritu, que te aclara tus pensamientos, ¿verdad? Y no de un sopapo, ¿verdad? Para que te aclare los pensamientos, no. Se te empieza a aclarar la mente, las ideas, y empiezas a pensar clarito, ¿verdad? A mí me ha pasado que cuando tengo un problema y busco y no encuentro, ¿verdad? Me pongo a orar, Señor, y de momento digo, ya sé lo que tengo que hacer, porque es Dios el que me está alumbrando. En su presencia el Señor llena nuestra alma y corazón también de sabiduría y de luz, de sabiduría, de inteligencia. Cuando disponemos nuestro tiempo para buscarle, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? También disipa nuestros temores, aclara nuestras dudas y nos llena de fortaleza y de valor. De una valentía, ¿verdad? De un valor que nada te va a poder dar en este mundo. Te llenas de coraje, o sea, de coraje, no de enojo, ¿verdad? Sino de fortaleza, decir, yo sé que sí puedo, yo sé que el Señor está conmigo y voy a salir adelante. ¿Te va a pasar? No me va a pasar nada, el Señor me va a guiar y me va a ayudar, ¿verdad? Me va a dar sabiduría para que no me meta en problemas y me va a dar la fortaleza. En fin, estas y muchas otras cosas que ni un estudio bíblico, que ni el mejor pastor ni ninguna persona te puede dar más que solamente Cristo Jesús cuando estamos en su presencia. Salmo 36, versículos 7 al 9, por favor, en la versión Reina Valera, ¿verdad? Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Serán plenamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, o sea, tú les darás de beber del torrente de tus bendiciones, dice el Señor. Versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Cuando estamos en la presencia del Señor, Él es en Él, ¿verdad? Con Él, y Él es el manantial de la vida para la vida del hombre. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ocurrió cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto de Edén. Los llenó de sí mismo, de su presencia, ¿verdad? De su gloria, de Dios mismo, y Él era la vida del hombre. Pecan y la gloria de Dios, la presencia de los abandona, se quedan muertos, secos. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo, el tiempo que el Señor nos ha concedido en esta tierra, ¿verdad? A partir de que le conocimos, el tiempo que nos ha extendido, el tiempo extra, ¿verdad? Estamos en tiempo extras y algunos ya casi estamos en penales, ¿verdad? Siguiente, conociendo a Dios por medio de su palabra. Lo más importante es la comunión con Dios, la comunión íntima, y lo podríamos decir que lo segundo más importante es conocerle. Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice lo siguiente: los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo el Señor he hablado. El Señor dice en su palabra: si alguien verdaderamente quiere estar orgulloso de algo, que esté orgulloso de conocerme y de entenderme que yo soy Dios, que yo soy el amo, que yo soy el Señor. El que entiende que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios es el amo y Señor, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es el amo, que el Padre es el amo, ya la hizo. Porque entonces va a enderezar su vida, va a reorientar su vida hacia el norte, ¿verdad? Y aparte de eso, vamos a entender que el Señor le agrada la misericordia, le agrada la justicia, la santidad, la rectitud, ¿verdad?
Y si entendemos esto, en estas cosas vamos a hacer. Pero ¿dónde vamos a encontrar qué son las cosas que le agradan a Dios, ¿verdad? La gracia, la misericordia, la justicia, la santidad. Solamente estudiando su palabra, leyendo, disponiendo tiempo, ¿verdad? Para decir, a ver, voy a leer por lo menos medio capítulo. Voy a agarrar el Salmo 119, ¿verdad? Y lo voy a partir en 3 partes porque es el capítulo más largo, casi más de 150 versículos, ¿verdad? Hoy voy a leer una parte, o ahorita en la mañana leo una parte y al rato leo la otra. Y para eso hace falta ¿qué? Disponibilidad. ¿El tiempo que qué? Que Dios nos ha regalado. Uno de los mayores problemas del pueblo de Dios a lo largo de los siglos siempre ha sido la falta de conocimiento de Dios. Por la falta de conocimiento verdadero de Dios, es que el pueblo de Dios en innumerables ocasiones ha sido presa de mentiras, de falacias, de herejías destructivas de parte de Satanás. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios a veces somos flojos y decimos: ay, el padrecito, el pastorcito, ay, el rabino que me enseñe. ¿No? Lee la palabra de Dios. Y desgraciadamente, ¿verdad? Por falta de conocimiento se meten en herejía, se meten a hacer cosas que no deben, que luego lo atan al pecado, a la mentira y nos aleja del Dios verdadero, y eso trae perjuicio a nuestra vida y nos va mal. Pero definitivamente para conocer a Dios es necesario dedicarle tiempo a conocer y estudiar su palabra, a conocer su palabra. Solo a través del estudio diligente de la palabra de Dios es que podemos conocerle. ¿Qué vamos a conocer de parte de Dios? ¿Cómo piensa? ¿Qué anhela? ¿Qué desea? ¿Qué manda? ¿Qué manda que hagamos y qué manda que no hagamos? Y aparte de eso, ¿qué promesas hay para nosotros? Dice por ahí, ¿verdad?, que cuando el apóstol Pablo llega a algún lugar, ¿verdad?, había unos discípulos que creían en Jesús y les habla de Jesús, dice: ¿y ya recibieron al Espíritu Santo? ¿Ah, que hay Espíritu Santo? ¿Sí? Pues ¿en qué bautismo fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan. O sea, se habían arrepentido y creían en Jesús, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, porque no sabían que la continuidad de la obra también de Dios, ¿verdad?, no solamente era arrepentirse, venir a los pies de Cristo Jesús el Salvador para ser salvos, sino también que lo siguiente era ser llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. Dice: a ver, tráigamelos para acá, ¿verdad? Y empiezan a orar, y Señor, te doy gracias, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo también, ¿verdad? Como la mayoría de la iglesia en ese entonces, oró por ellos, les impuso manos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. También, si queremos tener una buena comunión con Dios y agradarle al Señor en todo, pues debemos de conocer qué le agrada y qué no le agrada. A veces hacemos cosas, ¿verdad?, que pensamos que son de Dios, pero no son de Dios. A veces creemos cosas que parece que son de Dios, pero no son de Dios. Herejías, como se le llama. La Biblia dice en Proverbios, dice: hay caminos que parecen de vida, pero su final termina siendo de muerte. ¿Por qué la gente se mete en eso? Por falta de conocimiento. ¿Cómo podemos también aprovechar sabiamente nuestro tiempo, verdad? Capacitándonos, por favor, siguiente. Capacitándonos bíblicamente para conocer profundamente su voluntad. Esto es muy parecido, ¿verdad?, con leer la Biblia, ¿verdad?, con conocer a Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. En el mundo, ¿verdad?, como veíamos en el discipulado bíblico, ¿sí entraste al principio? ¿Sí, verdad? En el mundo, las sectas filosóficas, religiosas, místicas, las logias masónicas, ¿verdad?, sectas paraevangélicas, dicen tener la verdad. O por ejemplo, hay grupos que se llaman teosóficos, o sea, que se ponen a orar y a meditar, ¿verdad?, y los ángeles, los arcanos les revelan las cosas de los cielos, las cosas de Dios.
Pero la única forma, ¿verdad? La única forma de conocer a Dios verdaderamente y lo que es verdad, según Dios, o las cosas de Dios verdaderas, es a través de la palabra. Dice, toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, del Antiguo hasta el Nuevo, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Cuando leemos la Biblia decimos, ah, caray, yo no sabía que esto no se debía de hacer, Señor, perdóname, estoy mal. Una vez que te das cuenta, bueno, está mal, cambia. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer ¿qué? Lo correcto. Versículo 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga ¿qué? Toda buena obra. ¿Qué dice ahí en Efesios capítulo 5, lo que acabamos de leer? Dios no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando cada oportunidad al máximo para hacer ¿qué? Lo bueno, lo que le agrada a Dios. ¿El cristiano debe de hacer lo bueno y el malo, lo bueno y lo malo al mismo tiempo o solamente lo bueno? Lo bueno, sí. Todo lo bueno que se puede hacer en este mundo hay que hacerlo. Pero como dijeron ahora, la gente no copia. No copelas. ¿Eh? Y si no copelas, cuellos. Sí. Dios dice en su palabra, el Señor nos dice, ¿verdad?, en este día, que debemos de andar en toda buena obra que Dios dispuso para nuestra vida. Otra parte dice, debemos de andar en todas las cosas buenas que Dios dispuso de antemano para aquellos que le conocimos, ¿verdad?, aquellos que hemos entregado nuestra vida. Es necesario, y para andar en toda buena obra que Dios ha dispuesto para nuestra vida, es necesario que conocerlo en su palabra. La voluntad del Señor, escuchen esto, la voluntad del Señor, Dios desea que no nos vaya mal en la vida. ¿Sí? El deseo de Dios es que en este mundo nos vaya lo mejor posible. Habrá tiempos de prueba, de tribulación, ¿verdad?, de martirio inclusive, como pasó Pedro, Juan, ¿verdad?, Esteban, Pablo, ¿verdad? Hubo un tiempo que su vida, ¿verdad?, era puras glorias, ¿verdad? Salvos por todos lados, milagros, reconocimiento de la gente, ¿verdad? Pedrito, ven a sanarme a mi hijo que tiene su pie chuequito, ¿verdad? Y después, órale, vente a comer con nosotros, ¿verdad? Pero hubo un tiempo también de sacrificio de martirio. Pero en general el deseo de Dios es que nos vaya lo mejor posible en la vida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? Que cuando no conocemos bien la voluntad de Dios, la palabra de Dios, empezamos a meternos en problemas, empezamos a meternos en cosas equivocadas, empezamos a hacer cosas que no debemos. Por ejemplo, en el tiempo de Israel, cuando cayó en apostasía y se volvieron idólatras y se volvieron a los dioses paganos, uno de los principales factores por los cuales el pueblo de Israel cayó en apostasía fue por la falta de conocimiento verdadero y perfecto de los cielos. El diablo usó a los falsos profetas, ¿verdad?, para guiarlos a los Baales, a los dioses paganos, ¿verdad?, Baal, Acera, a Moloch, a Astarot, ¿verdad?, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso era lo que decían los líderes, los profetas, los sacerdotes, el mismo rey, ¿verdad? Y el pueblo decía, ah, sí, tienes razón, ¿verdad? Ah, sí. Pero hubo gente que decía, no, esto no es de Dios, ¿verdad? Cuando se divide el reino de Israel en Judá y en Israel, ¿verdad?, la gente que tenía al Señor abandonó el reino de Israel, el reino del norte, se vinieron al reino del sur, a Judá, donde seguían teniendo al Señor. Ya después se descompuso todo, pero eso fue otro cantar, ¿verdad? Y por lo tanto, para esto es muy necesario también y equilibrar nuestras actividades para disponer el tiempo al estudio diligente de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué diligente? Porque no es lo mismo conocer el texto bíblico a conocer verdaderamente la sana doctrina del texto bíblico, de la palabra de Dios. Una vez hablaba con alguien y le hablaba de una falsa enseñanza. Yo le decía, mira, es que la Biblia nunca dice que debemos de andar atando y desatando demonios y maldiciones y desatar bendiciones. Eso es algo equivocado. La Biblia, cuando dice en Mateo 18, dice todo lo que ates en los cielos, en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desates en la tierra será atado a los cielos. Habla de la disciplina en la iglesia, la disciplina de los malos hermanos, los malos cristianos. No habla de eso. Y me dice, bueno, ¿qué? ¿No es la misma Biblia que tú lees y que yo leo? Sí, es la misma Biblia.
Pero la interpretación que tú le estás dando a ese, o que te han dado a ti, te han enseñado, es antibíblica, antihistórica, ¿sí? Y anticultural. Porque en la cultura hebrea, la cultura palestina, ¿verdad? Atar a alguien era someterlo a disciplina, y desatar a alguien era restaurarlo y regresarlo a la comunión religiosa, para que Dios, cuando la iglesia o la sinagoga ataba a alguien, o sea, lo expulsaba por renegado, ¿verdad? También Dios le levantaba la canasta y lo castigaba y los ponía los demonios. Eso es lo que históricamente, ¿verdad? Bíblica históricamente, eso es lo que significa entregar a Satanás a él. Pablo dijo, fulano y perengano andaban de rénegos, ¿verdad? Y ahí andaban de herejes, de inmorales, de paganotes, y los entregamos, yo los entregué a Satanás, o sea, los corrí de la iglesia. Dice, ¿para qué? Para que el Señor les dé, el diablo les dé su zarandeadita, ¿verdad? Para destrucción de la carne, pero para restauración y salvación de su espíritu. Entonces, para eso, para saber, ¿verdad? No es lo mismo, vuelvo a repetir, conocer, leer todo un texto bíblico, conocerlo, a conocer la profundidad y la sana doctrina y la teología correcta de la palabra de Dios. Y para eso hace falta, ¿qué? Tiempo también. Lo más importante, ¿verdad? Siguiente, lo más importante, ¿cómo podemos aprovechar bien el tiempo al máximo? Practicando cada una de sus enseñanzas y mandamientos de Dios que nos da en su palabra. Santiago capítulo 1, por favor, versículo 21 al 24. Dice lo siguiente. Es que luego se atora es el... ¿Vuelve el... ¿No quiere? No, se me hace que no. Ah, no, ya fui. Ahí está. Santiago capítulo 1, versículo 21 al 24, lo vamos a leer, la Nueva Traducción Viviente, una traducción de mejor entendimiento, ¿verdad? Lenguaje actualizado, muy claro y preciso. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado el corazón. ¿Por qué dice con humildad, verdad? Porque a veces leemos, escuchamos la palabra y ya estamos así, ¿verdad? Ah, sí, ajá, sí, sí. No es lo mismo, ¿verdad? Con humildad decir, no, pues sí, Señor, tienes razón, tu palabra, ¿verdad? Estás en el culto escuchando de la prédica, no, pues sí, es que eso dice Dios en tu palabra y es cierto. Tienes razón, Señor. Así que quiten de su vida todo lo malo, ¿verdad? Y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Salvarla de qué? Del pecado, rescatarnos de la mala manera de vivir. Versículo 22. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Nos hacemos como el tío Lolo, nos hacemos mensos solos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Otra versión dice, te recibirás bendición por practicar. La bendición de Dios no viene por cantar, saltar, danzar, alabar, vamos a adorar, vamos a clamar, aleluya, gloria. ¿Le agrada a Dios eso? Sí. Pero Dios dice en su palabra que la bendición de Dios viene por nuestra obediencia, por practicar su palabra. Si no me creen, se lo voy a comprobar en otra versión. Santiago, ¿qué es? Capítulo 1, ¿verdad? Santiago 1. Vamos a ver, Santiago, capítulo 1, versículo, este es el versículo 25. Vamos a ver. La Nueva Versión Internacional lo dice así. Pues quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que han oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuándo recibimos la bendición de Dios? ¿Qué bendición? Toda bendición de Dios. Al obedecer y practicar la palabra de Dios. Misma versión en el lenguaje sencillo, o la
TLA, traducción del lenguaje actual. Dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Serán felices, o sea, recibirás la bendición. Palabra de Dios para todos. Dice, por el contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta y libera a la gente. Cuando la gente, ¿verdad?, anda ahí metida en broncas, en problemas, está atada por el pecado, y ese pecado lo va a dar a problemas y dificultades. Porque lo malo que se hace siempre tiene consecuencia. Dice, pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica, en lugar de ser oyente olvidadizo. Afortunado el que así lo hace. O sea, afortunado también es bendecido. Y la versión tradicional, la Reina Valera, ¿verdad? Dice, mas el que mira atentamente la ley perfecta, ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, recibirás bendición por obedecer y practicar la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas más importantes es que de todo el tiempo de la vida que Dios nos da en esta tierra, a cada instante, ¿verdad?, de nuestra vida, como dice el canto, ¿verdad?, a cada instante de nuestra vida debemos de estar practicando y obedeciendo la perfecta ley, la perfecta voluntad, la perfecta palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cuando la practiquemos recibamos bendición por eso. Eso no quiere decir que se nos van a acabar los problemas en este mundo, porque en este mundo, dijo Jesús, tendremos aflicción, ¿verdad? La diferencia es que Dios va a estar de nuestro lado para sacarnos de las broncas, de las pruebas y de los ataques y trampas del diablo. Por último, hay que disponer tiempo también, ¿verdad?, para servirle en su obra. Ya se atoró, ¿no? Ahí está. Sí, es que como se me duerme. Otra forma de aprovechar nuestro tiempo al máximo en este mundo es servirle en su obra y a los propósitos de Dios, ¿verdad? Los propósitos de Dios y de su reino. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el máximo ejemplo que podemos tener con respecto al asunto del servicio, tanto en el cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, como fuera de la iglesia, ¿verdad?, como la obra de Dios en este mundo. Él nos dejó su ejemplo de vida y de servicio como la pauta a seguir, ¿verdad? El Señor Jesucristo, desde que se paraba, ¿verdad?, tenía ya actividad. Le traían endemoniados, le traían enfermos, leprosos, ciegos. Señor, ves a mi casa porque ya se murió mi chamaco, mi chamaca, por favor, Señor. Durante 3 años, ¿verdad?, le dio parejito a su ministerio, ¿verdad?, incansablemente. Y aparte de eso, apartaba tiempos de no muy de noche o muy de madrugada para tener comunión con el Señor. Pero si hay alguien que ha servido a Dios intensamente en este mundo, ha sido el Señor Jesucristo. ¿Sí? El cristiano, ¿verdad? Un cristiano en base, ¿verdad?, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de servir a Dios, tanto en su obra, dentro de la iglesia, ¿verdad?, como fuera de la iglesia, servir a la gente pobre, necesitada, alguien que necesita oración, alguien que le ayude en algo, ¿verdad? Los cristianos no tenemos excusa para librarnos de la responsabilidad de servir a Dios en su obra y fuera de su obra. Y desde luego, ¿verdad?, debemos de disponer inexcusablemente tiempo para esta actividad en nuestra vida como discípulos de Jesucristo. No hay excusa. ¿En qué puedo servir en la iglesia? Hay cosas que hacer. Desde lavar un baño, ¿verdad?, desde levantar a lo mejor un papel, desde barrer, ¿verdad?, hasta la oración de inicio, leer un salmo, ¿verdad?, cantar una alabanza, cantar alabanzas, dar clases con los niños, ¿verdad?, evangelizar,
visitar a los enfermos, repartir folletitos, hablarle a alguien de Dios y de Cristo, ¿verdad? El cristiano debe de interesarse también en indagar en qué cosas puede servir fuera y dentro de su iglesia. ¿Sí? Hay muchas cosas. La oración, la alabanza, el recibir a la gente de la iglesia, el participar en el culto de leyendo alguna cita bíblica, el aseo del templo, en las reparaciones, en visitar a los hermanos enfermos, a la gente que no es cristiana que también está enferma, en enseñar a otros la palabra de Dios, en evangelizar, en la proyección de las citas bíblicas, etc. Hay muchas cosas que hacer. Como cristianos debemos de disponer nuestro tiempo para hacer las cosas buenas que Dios desea que hagamos, y de esa manera, cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, aprovechando nuestro tiempo al máximo, haciendo las cosas que a Dios le agrada, entonces podemos estar seguros que tendremos la gracia, el favor y la bendición de Dios. A veces sabemos cristianos que queremos la gracia, el favor y la bendición de Dios, pero ni oramos, ni leemos la Biblia, ni apartamos tiempo para tomar un estudio bíblico, ni todo el tiempo de nuestra vida somos enteramente obedientes y santos, ni mucho menos queremos servir a Dios en nada. Y decimos, Señor, ¿por qué no me bendices, Señor? ¿Por qué no me destrabas el préstamo de compartamos? Y Dios dice, pues eso del préstamo no es mucho mi voluntad, pero pues, ya que te digo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? Ok. Pues vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a cantar nada más vamos a despedirnos con unos 2 cantos y nos vamos. Oramos, le damos gracias a Dios. Vamos a terminar este tiempo, ¿verdad? Bájale un poquito. Okay. Vamos a darle gracias a Dios, a los hermanos que nos están viendo. Que Dios les bendiga mucho. Espero que esta enseñanza les haya sido de bendición. Señor, te damos gracias en este día, Señor, y Dios, sabemos que tú estás. Tu palabra dice que donde 2 o más se reúnen en un lugar, ahí estás tú en medio de ellos. Y queremos terminar este tiempo adorándote, Señor, como tú te lo mereces. Discúlpanos porque a veces, Señor, también a tu alabanza no le damos lugar ni cabida en nuestras vidas. A veces en nuestros hogares, Señor, le damos más tiempo y más cabida a la televisión, a las redes sociales, a otras distracciones, Señor, en nuestra vida personal. Y también nos olvidamos de que debemos, de alabarte y adorarte. Pero gracias, Señor, porque nos permites estos tiempos, estos días de servicio, de culto, para hacerlo, Señor. Vamos, por favor. Señor, gracias en esta hora, Señor. Súbelo, por favor. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, consumes todo, habitas en la eternidad, por siempre y siempre serás. La tierra clama por tu presencia, tú eres todo lo que necesita mi ser. Los justos levantan su voz a ti, el Espíritu y la gloria dicen. Te adoramos, Señor, te bendecimos.
ofrezcan el sacrificio sobre un altar de piedra sin labrar. Señor, recibir los que se reúnan. Cuando lo hagan, Señor, para con ustedes y los bendeciré, Señor. Y no hay mayor bendición ni mayor gracia que tu presencia. Estar en tu presencia, Señor. Bendito sea, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Qué dulce es estar en tu presencia, Señor. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad.
tu palabra, Señor, cuando nos reunimos en tu nombre a buscarte, Señor, a buscar tu santo rostro, Señor, tu santa presencia, Señor. Tenemos siempre, Señor, el privilegio de encontrarnos contigo, porque como dices en tu palabra, dice, me buscarán de todo corazón y yo me dejaré encontrar. Y verdaderamente hemos venido a este lugar de todo corazón a buscarte, Señor. A buscar tu presencia, Señor, a buscarte a ti, pero también a buscar tu santa voluntad para nuestras vidas. Y en este día hemos entendido que tu santa voluntad es que aprovechemos el tiempo que nos queda de vida, que nos has permitido tener todavía de más de vida en este mundo a partir de que te conocimos, para aprovecharlo al máximo, haciendo cada día, Señor, toda buena obra que tú has dispuesto tu voluntad para nosotros. Que toda buena obra, Padre Santo, Padre nuestro, que has dispuesto para nosotros, tú quieres que vivamos siempre haciendo lo bueno, Padre. Pero también sabemos y entendemos que tenemos que buscarte todos los días, Señor, disponer parte de nuestro tiempo para buscarte, parte de nuestro tiempo para conocerte más a través de tu palabra, parte de nuestro tiempo para estudiar profunda y diligentemente tu palabra y conocer profundamente tu voluntad, parte de nuestra vida, bueno, más bien toda nuestra vida, Señor, todo el tiempo de nuestra vida para obedecerte a cada instante, y también, Señor, parte de nuestro tiempo para servirte en algo, Señor. Como dice tu palabra, de gracia, lo que de gracia hemos recibido. De gracia recibimos tu sacrificio para poder tener perdón, salvación y vida eterna. De gracia, Señor, también damos nuestro tiempo para ti, para tu obra, para conocerte, para amarte, para buscarte, Señor. Como dices tú, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, será dado por regalo, Señor. En este día quiero orar especialmente a ti, Señor Jesús, por la vida de Selene, Señor. Tú sabes que ella está teniendo problemas en su salud, Señor. Una serie de eventos desafortunados han estado pasando en su vida, en su salud, en su familia. Pero te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, y te ruego a ti, Señor Jesucristo, que tú le des en esta hora, Señor, la sanidad y la restauración que ella necesita en su salud, pero también en su alma, en su espíritu, en su corazón, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, le llenes de tu presencia y le des de tu paz, de tu gozo, Señor, de tu fortaleza, de tu ánimo, Señor, de valentía, de denuedo, Señor, y que ella pueda tener una fe y una confianza grande en ti, Señor. Te pido que le concedas tener el don de fe, Señor, el don de esperanza, Señor, en ti, Señor. Que ella no tenga temor al futuro, Señor, porque que ella sepa que tú estás con ella en las buenas y aún en las malas y en las más malas. Así como tu siervo Pablo, como tu siervo Daniel, Señor, que a pesar de que Daniel estuvo en el foso de los leones, él sabía que tú estabas con él. Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, sabía que tú estabas con él y por eso te cantaba y te alababa y te adoraba. Y que ella siempre sepa que en las buenas y en las malas y aún en las más malas en su vida, tú nunca le has dado la espalda. Siempre has estado con ella, estarás con ella hasta el final de sus días en este mundo y te quedarás con su familia, Señor, en este mundo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos a todos, Señor, a los que estamos aquí y a los hermanos que están allá. Bendíceles en toda la obra de sus manos, bendíceles en todo lo que tiene que ver con sus vidas, bendícenos. Ayúdanos, Señor, a guardar tu voluntad. Graba esta palabra y esta enseñanza de este día en la tabla de nuestros corazones para que no se nos olvide. Y permita que el Espíritu Santo, Padre, venga a recordarnos que debemos de aprovechar nuestro tiempo cumpliendo tu voluntad todos los días al máximo. En el nombre bendito de Jesús, también permite, Señor, que ahora que ya haya condiciones, Señor, de clima, Señor, podamos salir a evangelizar, a predicar tu palabra, Señor, a repartir folletos, a invitar a la gente a tu reino, a que venga a ti, Padre, a que venga a los pies de Jesús. Danos gracia para ese día, para esa hora, por favor. Danos valentía y sabiduría, Señor, para poder compartir tu evangelio, Señor, en esta tierra, Señor. También, como te decíamos al principio, Señor, sacude estas tierras para que la gente despierte y tenga hambre y sed de ti, Padre, hambre y sed de ti, Señor Jesús, y vuelvan sus ojos a ti, Señor. Despierta los corazones y los espíritus adormecidos, Señor, aquellos que están muy cómodos, Señor, en la comodidad del pecado, Señor, en la comodidad de su estabilidad económica, familiar.
Despiértalos, Señor, avívalos, sácalos de ese adormecimiento para que puedan venir al perdón, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice a nuestras familias, nuestros hijos, los ponemos en tus manos, de nuestros hermanos que estamos aquí, de los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo. Te pedimos, Señor, y ponemos en esta hora en tus benditas manos, a tus benditos pies, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y te suplicamos por ellos, Padre, te suplicamos por ellos, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, también te suplicamos por ellos, Padre nuestro, que estés con ellos siempre, que los ayudes a encontrar el camino a la salvación y a la vida eterna, que los ayudes a encontrar a Cristo, quien es el único camino, Señor, que los guardes y los protejas de toda especie de mal, que los ayudes a madurar, Señor, que los libres, Señor, de las acechanzas del maligno. Te pedimos también por el resto de la semana que bendiga, Señor, nuestra labor, nuestro trabajo, la obra de nuestras manos, que proveas para cada una de nuestras necesidades de forma poderosa y abundante, sin que ninguna de ellas nos falte, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y también, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida a tus pies, a tu servicio, y lo que tú dispongas que tengamos que hacer, Señor, para tu obra, Señor. Porque a veces, Señor, usamos el tiempo para nuestros deleites personales, pero no para servirte a ti, Señor. Mándanos a hacer lo que tengamos que hacer, Señor. Y en esta semana, Padre, estaremos atentos a tu voz, atentos a lo que tú quieres, Señor. También, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que toda buena dádiva, toda bendición proviene de ti, Señor, en este día. Damos una ofrenda para tu obra, Señor, para los gastos de tu obra, Señor. Disponemos de eso, Señor. En nuestro corazón, como hemos decidido y como tú nos has permitido nuestra economía, Señor, sin manipulación, sin coerción, como tú nos hayas permitido en este día poder darte una ofrenda, Señor, no de cantidad, sino de calidad, Señor, una ofrenda de amor, Señor, en gratitud. Te la damos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y bueno, amados amigos y hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo, y bueno, los que estamos aquí damos por terminado este servicio. Si el Señor lo permite, ahora sí nos vemos en la reflexión del miércoles, y de ahí, bueno, nos vemos el jueves, si Dios lo permite, para el estudio bíblico. Amados amigos, que Dios me los bendiga mucho, y si el Señor lo permite, nos vemos para las próximas bendiciones, y excelente tarde.